una retórica y una línea de discurso ha sido usada durante mucho tiempo, desde que en el mundo empezaron a existir las democracias, la parte de elección por medio de voto, ha sido usado una línea especialmente, pero también otra línea que contradice una a la otra y lo cual no permite una armonía en el entendimiento para el cristiano y la política, que permita decidir de manera tranquila y sin cargo de conciencia o sin culpabilidad. Una línea dice que el cristiano no debe participar en política y eso ha venido permeando a lo largo de los años. Otra dice que el cristiano sí puede, pero quitándole algunas facultades y algunas posibilidades. Hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que la Biblia, cuando fue escrita, fue dirigida a un mundo, a una humanidad que en su tiempo generalmente era gobernada por medio de monarquías, por medio de reyes, lo cual no tenía nada que ver con lo que hoy en día conocemos como una democracia. Y eso no solo al pueblo o al país que era dirigida cada nota, cada carta, cada libro, sino el mundo entero. O sea, todo el mundo, si vamos a ver antes de Cristo, eran imperios, eran reinos, pero no existía realmente una democracia real como hoy en día. Tampoco existía una legislación legal que diera igualdad de derechos, ni todo esto que conocemos hoy en día, lo cual obviamente también surgió basado en los principios y en los derechos que la Biblia describe, como ha sido constatado históricamente. Pero entonces, ¿cómo participar? ¿Cómo hacer? ¿Cómo actuar en este mundo de locura y de barbaridades que surgen todo el tiempo, como líneas de pensamiento, como libertinajes, como una cantidad de cosas? ¿Cómo podemos hacer ahí? Pues es lo que trataremos en este video, así que gracias a quienes comparten, comentan, se suscriben en mi canal de YouTube, El Mensaje a la Odisea. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos. Es necesario hacer unas acotaciones, sentar unas bases, unos fundamentos para hablar de este tema. Uno, la originalidad del plan de Dios con la humanidad era vivir bajo una teocracia. Es decir, que hubiera una persona que no fuera un rey o un gobernante supremo sobre el pueblo, sino que simplemente fuera una persona que representara a los hombres ante Dios y viceversa, Dios ante los hombres, que fuera un canal de comunicación para hablar e instruir y guiar al pueblo. Eso fue lo que pasó con Moisés, ¿sí? Eso fue lo que pasó con Josué y aún con los jueces en el tiempo del libro que lleva su nombre en la Biblia, los jueces. Todo fue de esa manera. Ahora, el pueblo se rebela contra Dios, desecha de cierta manera a Dios para elegir un rey. Lo mismo sucede hoy en día cuando desechamos a Dios y elegimos un presidente, un gobernante. De tal manera ya hace parte de la humanidad, ya hace parte de la cultura humana, entonces decir si eso está bien o está mal, pues nada lograríamos porque no podemos cambiarlo. Eso ya hace parte de la realidad humana, en su decadencia, en su vivencia, en su cultura, etcétera, etcétera. Pero partiendo de ahí, que no es un deseo de Dios, los gobiernos, llamémoslo de monarquías o de imperios o de gobiernos de nivel de rey o de gobiernos democráticos, no es la voluntad original de Dios, entonces debemos adaptarnos y acomodarnos. Volviendo a recalcar también que la Biblia no fue escrita en un tiempo cuando habían democracias ni gobiernos elegidos por voto popular. Entonces, tenía que hablársele a ese pueblo de ese tiempo, lo que hoy en día nosotros tenemos como la Biblia, pues era hablado a una comunidad en una vivencia diferente a la de nosotros. Como digo, en el caso, por ejemplo, del Nuevo Testamento, bajo el Imperio Romano y todo lo que esto implicaba. Hoy en día, pues nosotros estamos en una democracia. Entonces, vamos a ver todo esto y entender que la Biblia, pues obviamente, al no haber sido escrito en un tiempo de democracias, a un pueblo que vivía bajo una democracia, pues obviamente tiene principios, pero no enseñanzas directas para lo que tendría que ver la política. Pero usemos estos principios y concluyamos al final de este video cuál sería el mejor camino.
Primera cita, Tito 3, 1 al 7. Dice: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Aquí asienta un precedente. Ok, sométanse al gobierno, respeten a los gobiernos, a los funcionarios de los gobiernos, pero si es bueno. ¿Ok? Si es bueno. La Biblia deja muy claro que si es algo que quebrante la palabra de Dios, que quebrante la voluntad de Dios, el hombre está autorizado, el Hijo de Dios, a simplemente abstenerse de hacerlo. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos, en cambio deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Está marcando una conducta para con los semejantes. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros hubiéramos hecho o habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Es necesario el contexto para entender lo siguiente. Ok, nos pide que nos sometamos, pero nos pide y nos manifiesta que hemos nacido de nuevo a una vida incorruptible, a una vida eterna. Por consiguiente, debemos seguir la línea de la vida eterna más que la vida de la línea humana o política. Entonces, primando esto, debemos tener en cuenta esto, o sea, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra mientras estemos en este mundo. Otra cita, 1 Timoteo 2, 1, 4, dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, las autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, nosotros como cristianos somos llamados a orar, a interceder, a pedir y dar acciones de gracias por los que están en eminencia: jueces, magistrados, senadores, congresistas, representantes, gobiernos, etcétera, donde nosotros estamos en nuestras zonas de influencia o en las zonas de influencia de estos gobernantes o magistrados, para vivir en paz y reposadamente. Pero si vamos en profundidad al texto, para vivir en paz y reposadamente, el que está gobernando debe ser una persona que tenga integridad, debe ser una persona que tenga principios. Ahora, si esa persona es elegida por voto popular y nosotros vamos a tener que interceder por esa persona, vamos a tener que orar por esa persona, lo mínimo que tenemos que hacer es hacer un escrutinio sobre esa hoja de vida de esa persona para elegir de manera correcta y de manera certera, o al menos lo más correcto y certero posible. ¿Por qué? Porque vamos a tener que orar e interceder por esas personas. No podemos elegir o hacernos los de la vista gorda con alguien que está siendo elegido, que va a ser elegido, si vemos que es un malvado, que es una persona corrupta, que es una persona traicionera, o que es una persona que no va con la línea de pensamiento de Dios, especialmente si son ateos o aquello por el estilo. Entonces, ya hemos vivido acá en Colombia esta experiencia de darle el voto de confianza, muchos como pueblo cristiano, a este gobierno que está ahora, que es un gobierno de izquierda. El solo hecho de que sea de izquierda ya es una señal roja, una bandera roja de que no podemos apoyarlo, porque todo lo que es de izquierda generalmente es ateo, generalmente es satánico y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Vemos acá en Colombia claramente el tema de colocar al mismo nivel de la fe cristiana, al mismo nivel de la fe eclesial, lo que es el satanismo, la brujería, la macumbería y todo este tema, que gracias a Dios no ha prevalecido, pero ya hay leyes que apoyan y benefician a estas líneas de maldad. Sí, lo hemos visto en todas las dictaduras y en todo este tema del socialismo y el comunismo y el fascismo, que generalmente atacan lo que tiene que ver con Dios, y esto viene desde la Torre de Babel y desde el tiempo del diluvio. Entonces, es necesario que así como vamos a tener que orar por ellos, oremos también para elegir y o ser elegidos de manera correcta, porque no somos ajenos a este mundo.
Necesitamos que en este mundo haya paz, necesitamos que en este mundo haya posibilidad de evangelizar, posibilidad de predicar, posibilidad de hacer iglesia, posibilidad de bautizar, posibilidad de todo esto, lo que tiene que ver con la vida cristiana. Y eso se va a facilitar muchísimo si aprendemos a elegir de manera correcta. Proverbios 28, 15, 16. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Entonces, tener temor de hacer lo malo es una cualidad que deberíamos perseguir en los gobernantes. Porque vemos directamente que los que hacen lo malo, los que son obstinados en lo malo, van a recibir castigo y por consiguiente el pueblo al que gobiernan. Eso debemos tenerlo claro. Cuando un gobernante es malo, el pueblo sufre. ¿Por qué? Porque recibe de esa cobertura que tiene el gobernante. El gobernante tiene un poder sobre el área que gobierna. Por eso vemos que en la Biblia las consecuencias cuando el gobernante era malo caían sobre todo el pueblo. Lo vemos en Manasés, lo vemos sobre Jeroboam, hijo de Nabat, y lo vemos en todos los demás reyes que gobernaron de manera incorrecta. El pueblo sobre el que gobernaban recibió el castigo porque lo llevaba a la locura y al desenfreno. Es importante que entendamos eso. El gobierno debe regular y debe buscar lo más justo, lo más prudente y lo más sabio. Cuando no es así, las consecuencias están a la orden del día. Entonces, cuando un gobernante es malvado, hay sufrimiento y hay dolor y hay miedo y hay terror para el pueblo. Eso debemos evitarlo en las urnas. Romanos 13, 1, 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Ahí nos sigue hablando del tema, quien quiera leerlo, pero lo importante acá es lo siguiente. Como debemos sujetarnos a la autoridad, debemos procurar que la autoridad, en este caso establecida en su mayoría por voto popular, sea una autoridad idónea para el cargo. Porque ¿cómo vamos nosotros a desentendernos y luego tener que procurar sujetarnos a una autoridad como es el caso de Colombia o como es el caso de Venezuela? ¿Sí? O el caso de España, que lo único que apoyan es el transhumanismo, apoyan la Agenda 2030, 2045 y todo esto que son barbaridades que ni siquiera mencionan a la familia, a la patria ni a Dios en ello. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener conciencia y ser sabios y pedir sabiduría al Espíritu Santo para elegir de manera correcta y no desentendernos porque la consecuencia es muy grande para el pueblo de Dios. Y una penúltima cita, Romanos 10:15. ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Esto vinculado con Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso no se puede hacer de manera libre si quien gobierna es una persona que no tiene temor de Dios. Y eso lo podemos ver en todos los países orientales, a excepción de un poco de Israel, pero en Irán, en Irak, en Egipto, en toda esta parte de Turquía, todo esto es una cosa realmente crítica y compleja y gran parte de África es asesinatos a la orden del día para el pueblo cristiano. Porque en su momento se equivocaron al elegir. Lo que pasa acá en Venezuela, y como vuelvo y digo en Colombia incluso, que hay ataques directos que por la fuerza del pueblo cristiano no permite. En Estados Unidos se prohibió la Biblia de las escuelas, en Estados Unidos se empezó a enseñar el transhumanismo y una cantidad de barbaridades. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano perdió poder en las elecciones, perdió poder en el Congreso, en la Cámara Alta, en todo esto, y las consecuencias son realmente nefastas y terribles. Entonces, cuando entendemos la globalidad del entendimiento de lo que tiene que ver el cristiano y la política, debemos atender a una palabra que dice, como está la foto del video de la portada de este video, valga la redundancia, sobre Spurgeon, que dice claramente que cuando no se discuten la política y no se discute la religión o la fe, hay malvados en el gobierno y falsos profetas predicando. No, la política debe discutirse y la fe y la doctrina deben discutirse para evitar caer en tanta locura y tanto desenfreno como estamos hoy día. Entonces, en conclusiones, debemos ser ejemplo de vida y de conducta.
Eso va a ayudar a cambiar nuestra sociedad. Debemos ser ejemplo vivo de la obra del Espíritu Santo en nosotros, de que Cristo vive en nosotros. Eso va a ayudar a cambiar la sociedad. Debemos elegir a las personas más idóneas para el cargo, anteponiendo el temor a Dios. O sea, que esa persona sea temerosa de Dios. Puede ser un espectacular empresario, pero si no hay temor de Dios, quitémonos de ahí porque es un lobo rapaz y procuremos que sea elegido alguien que sí tenga temor de Dios. Y porque cuando es gobernante, como lo veíamos, es malvado, el pueblo sufre. Entonces, el cristiano, si lo analizamos a la luz de toda la Biblia, vemos que hubieron grandes hombres de Dios en cargos de poder, de administración y de gobierno. José en Egipto, Moisés mismo como dirigente del pueblo, los jueces. Si vemos a Daniel, fue segundo en su momento en el gobierno del imperio más poderoso de la tierra, como José, que fue el gobernante, el segundo al mando en el gobierno más poderoso de la tierra. Lo vemos también en Nehemías, que también fue consejero principal del rey Artajerjes y de estos reyes en el tiempo de lo que era el imperio más poderoso del mundo, que era Medo-Persia, etcétera, etcétera. Entonces David, sí, era un rey. Salomón también constituyó, quien constituyó los proverbios y toda esta parte. Entonces vemos realmente que Dios nunca se ha desentendido del poder, sino que es más, por él es que se permite que los gobiernos se coloquen. Y a veces los gobiernos se colocan para juicio sobre las naciones a causa de la desobediencia y a causa de darle la espalda a Dios. Entonces la invitación es orar a Dios siempre, elegir de manera correcta en el espíritu, en la certeza y en el temor de Dios y guardarnos de dejarnos llevar o deslumbrar por cosas que no edifican y que no aportan a la vida de piedad y a conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que se considera, ya cada uno podrá tomar su decisión, pero esto es lo que la palabra básicamente nos da a entender a lo largo y ancho de todo su contenido. Dios nos ha bendecido eternamente a los que creemos en Cristo Jesús. Gracias por comentar, compartir y suscribirse. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.